Buenos días, muchas gracias por la invitación a los profesores Inmaculada Socías y José María Luzón por participar en esta jornada, en este simposio del que tanto aprendemos. Y en estos días, en esta jornada, se ha hablado de ambición de saber, ambición de tener, apetito de coleccionar también, de ambigüedad. Y yo quería hacer unas reflexiones. También me han pedido que sea también breve, con lo cual voy a ajustarme al tiempo, sobre un poco el estado de la cuestión de algunas colecciones artísticas de los conventos sevillanos, tratando algunos temas sobre todo de venta o de recuperación de esas obras, ¿no? Hay que decir que hay en Sevilla, se hablaba en la primera jornada, Arturo Zaragoza hablaba de arqueología de los conventos, ¿no? En el caso de Sevilla se podía hacer arqueología también, pero realmente tenemos todavía muchos conventos. En ese mapa de Olavide que les muestro, quedan muchos conventos todavía. Se han publicado estudios muy interesantes sobre conventos concretos, como el de Santa María de Jesús, en la calle Águila, o algunos libros también sobre la desamortización de los conventos masculinos desamortizados por Matilde Fernández Rojas. Y también se han hecho pues libros para mostrar la difusión de las colecciones artísticas que hay en los mismos. Me refiero, por ejemplo, al libro de Sevilla Oculta de los profesores Alfredo Morales y Enrique Valdivieso. Con lo cual tenemos una información además documental muy interesante e incluso algunos de esos conventos tienen museos. Yo me voy a centrar, para llevar una línea, en algunos de los elementos más importantes que considero, fundamentalmente a partir de la llegada de las tropas francesas a la ciudad, a partir de 1810, cuando se ocupan algunos conventos, fundamentalmente el de San Francisco, que es el que voy a ocuparme fundamentalmente, cuando se produce, en este caso, la ocupación del convento del Carmen, de San Agustín, de San Jacinto también, y se va a proceder, en muchos casos, pues a daños importantes. Si a eso le añadimos después, unos años más tarde, la desamortización de Mendizábal y cómo algunos de esos conventos pasan también a fábricas, como la Cartuja de Sevilla con Pickman o el San Jerónimo de Buenavista, convirtiéndose en una fábrica de vidrios, por ejemplo, con una familia inglesa también, los Hobson, nos va a dar un panorama bastante interesante del mismo. Respecto a la Casa Grande de San Francisco, que es donde se encuentra actualmente la Plaza Nueva, podemos decir que posterior ya a esa ocupación francesa del convento, en 1822, cuando regresan los franciscanos, se dirige ya un breve memorial, precisamente que se publica y se conserva en la Biblioteca Universitaria, donde se habla de la imperiosa necesidad de conservar este convento y se menciona además que ningún provecho o utilidad que debe seguirse al ayuntamiento de la traslación de su comunidad. En este sentido se impone, se le facilita al ayuntamiento la apertura de ventanas, incluso a la sacristía, aunque tenía un patronato, es decir, se pone a disposición del ayuntamiento unas estancias y en este sentido ya se alerta un poco del posible riesgo para la comunidad que tendría la ampliación de las casas capitulares. En 1835, cuando se produce la exclaustración, el convento pasa a cuartel y las dependencias anesas van a utilizarse como, en esta zona de aquí, van a pasar a ser ocupadas por la Secretaría de un ayuntamiento que ve crecer su burocracia y a partir de ese momento la Junta Popular de Gobierno va a aprobar la demolición impulsada, en este caso por un grupo de intelectuales y de profesionales también que abogaban por el interés público de crear una gran plaza en el solar que iba a quedar libre, un solar que iba a convertirse en un espacio más de la ciudad y en este caso va también hasta cierto punto a afectar a la obra del ayuntamiento. Un ayuntamiento que va a ir creciendo en este sentido y, de hecho, les muestro aquí cómo en el año 41 ya se va a publicar algún elemento importante en el Semanario Pintoresco Español, por ejemplo, un articulista, Colón y Colón, dedica ya algún artículo hablando de la importancia que tiene el Ayuntamiento de Sevilla y sobre todo se menciona en este caso la idea que estaba surgiendo también de no solamente crear una gran plaza donde estaba el convento de San Francisco, sino también incluso de proceder al derribo también del ayuntamiento para crear una plaza todavía mayor en el centro, podríamos decir, cívico de la ciudad que había sido desde el siglo XVI. En este caso se habla que sería un borrón el que determinase mover siquiera una sola piedra de las casas consistoriales de Sevilla.
En este sentido, va a ser interesante cuando se produce esa exclaustración, cómo algunos de los bienes que procedían de esa Casa Grande de San Francisco se van a repartir por algunas parroquias sevillanas y algunas piezas, por ejemplo, las que ocupaban el retablo mayor, que había sido una obra que se había hecho por parte de los marqueses de Ayamonte en 1532, encargado a Antonio Giovanni de Aprile y ayudado también por Pier Angelo de la Scala, va a terminar vinculada por las causas que a veces depara el destino, ¿no?, con el convento franciscano, que también había sido desamortizado. El convento de San Lorenzo de Trasouto en 1836 había sido adquirido por los duques de Medina de las Torres, descendientes de los condes de Altamira, que a su vez estaban emparentados con los marqueses de Ayamonte, y va a acabar precisamente ese magnífico retablo ubicado en Santiago de Compostela. Aquí ven parte del retablo. El retablo con un programa ya desordenado, donde se muestra una sucesión incoherente muchas veces de las escenas de la Pasión de la calle central y donde también quedan desvinculados los sepulcros de los marqueses, de don Francisco de Zúñiga y de doña Leonor Manrique de Castro, que aparecerían en este caso también unidos al retablo con algunos de los relieves de San Jerónimo Penitente y del Noli Me Tangere. En este sentido, son piezas muy importantes que salieron en su momento de la ciudad. En 1851, en esa vista que tienen aquí arriba, que se vendió en Marsella, que está en una colección privada, hacia 1850, un año más tarde, Maximiliano de Austria, que está en Sevilla, visita los principales monumentos y uno de los monumentos que visita precisamente va a ser el ayuntamiento. Y dice, aunque no está terminado, tampoco parece que se tenga mucho interés en su estado de conservación. Y habla además de la decoración que tiene en ese momento. Son años en los que se está procediendo al derribo de la plaza en el antiguo solar del convento de San Francisco y afortunadamente tenemos una fotografía que muestra precisamente parte ya de los últimos derribos que se están produciendo en la zona ya anexa de conexión con la crujía que miraba, en este caso, a las casas consistoriales, y que va a ser un testimonio bastante importante de lo que quedaba ya en ese momento de ese espacio abierto que se va a hacer en el antiguo convento. Para un ayuntamiento con pocos recursos, la obra se va a convertir en un auténtico problema, porque en este lugar el ayuntamiento va a ampliar parte de sus dependencias hacia la nueva plaza que se va a abrir en lo que se va a llamar la Plaza de Isabel II, luego Plaza Nueva, con un proyecto de Balbino Marrón, pero se convierte, digo, en un auténtico problema por la falta de liquidez. Balbino Marrón incluso propone que las salas laterales se reservasen para viviendas de particulares, para conseguir fondos, va a recibir muchas enconadas protestas, no se va a poder realizar, y para obtener recursos se plantea la remodelación de la Puerta de Triana. Para lograr un ensanche urbano se va a proponer la venta de los terrenos aledaños y esa liquidez sería empleada para la construcción de un nuevo ayuntamiento que se va a ir dilatando en el tiempo. Además, esa construcción del siglo XIX que se plantea en este sector de la Plaza Nueva, con la uniformidad que se consigue en la plaza, va a producirse el derribo también de unas viviendas existentes en el ángulo formado por la Plaza de San Francisco y en la calle Granada, que afectó, aparte de la estabilidad de las galerías porticadas que había hecho Hernán Ruiz hacia 1566, y eso va a obligar a que esas galerías construidas por Hernán Ruiz sean también, en este caso, destruidas para hacer una nueva fachada, que les muestro aquí, que va a ser la que realizará Demetrio de los Ríos y que en parte empezó a labrarse también. De hecho, y volvemos casi al arquillo del ayuntamiento que estaría aquí, que conectaría la Plaza de San Francisco con el atrio del convento de San Francisco, también en ese momento empiezan a surgir de nuevo rumores para la demolición. En este caso, incluso a veces se menciona también por la congestión del tráfico, ¿no? Les muestro una fotografía de 1870 para que vean también el tráfico del momento, ¿no? Es decir, la razón no era esa, evidentemente. La ampliación del Ayuntamiento de Sevilla va a traer, en este caso, nuevas dependencias que van a permitir cambiar los usos de las antiguas estancias, en este caso como la Sala Capitular Alta y la Sala Capitular Baja también, y en ese momento, a partir de 1886, se va a crear la idea de
un museo, la apertura de un museo a cargo de José Gestoso, donde se va a querer mostrar una selección del patrimonio del Ayuntamiento. Y aquí le muestro la sala capitular baja, donde tienen la Galería de Reyes, hasta Carlos V, y donde se incorpora, por ejemplo, un retrato de Isabel II. Toda esa modificación que se va a hacer, en este caso en la parte alta, va a estar a cargo de José Gestoso, que va a ser un personaje clave para la organización del mismo. Un archivero, escritor, historiador, arqueólogo, publica numerosos trabajos sobre el arte sevillano, va a ser miembro de la Comisión de Monumentos, va a ser también miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid, va a pertenecer también a la Academia de San Fernando y va, en este caso, va a participar también en algunas defensas, por ejemplo, de las murallas de la Macarena, en una carta que le dirige a José Mélida para su defensa en la prensa, y le agradece que aparezca en el noticiero sevillano y en la Andalucía moderna, ¿no?, esa salvación. Pero en este sentido, en la colección llegan numerosos cuadros que proceden de diversos temas y autores, una amplia representación de la escuela sevillana, pero también van a empezar a llegar numerosas piezas arqueológicas que se van a ir reuniendo le muestro una fotografía de la década de los 20, donde empiezan a reunirse piezas arqueológicas que poseía el Ayuntamiento, más algunas donaciones particulares que se van a hacer en este momento, algunas compradas incluso en anticuario y luego que acaban donadas a la ciudad. Y en 1901 empieza a exponerse y tenemos incluso algunas constancias a partir de esos primeros años de visitas que se hacen, incluso dejando testimonio literario, podríamos decir, de la visita que realizan un grupo de personas al Ayuntamiento de Sevilla, donde hablan, por ejemplo, de los objetos de mención que hay en el Museo Arqueológico, como un completo monetario, una colección epigráfica romana, vaso de pórfido, vidrio, barro, también romano, y ejemplares de cerámica árabe y mudéjar, además de los numerosos documentos que se exponen en el archivo, de las piezas textiles, de los cuadros colocados en las paredes del salón, incluso en algunos de los patios restos de estatuas, pedestales y otros objetos que por su peso no han sido colocados seguramente en el salón destinado a museo. Algunos objetos arqueológicos que incluso habían sido comprados a particulares, concretamente en 1892 se compra por 10.000 pesetas a los herederos del canónigo Francisco Mateo Gago una colección compuesta por numerosas piezas de epigrafía, cerámica, metalurgia y vidriería también, aparte de las numerosas donaciones de particulares que empiezan a animarse y algunos también procedentes de derribo. Algunas de esas obras se trasladaron en los años 20 a la Torre de Don Fadrique, donde estuvieron prácticamente hasta la Guerra Civil, quedándose el nacimiento del Museo Arqueológico también de la ciudad. Otras obras fueron llegando también al Ayuntamiento por la transformación de algunos de los conventos en otros usos. Concretamente, y he eliminado muchas para ser más breve, en 1837 el convento de Nuestra Señora del Pópulo pasa a albergar la cárcel y algunas de las piezas que componían ese convento van a llegar, en este caso, al Ayuntamiento. Concretamente, la Inmaculada que ven a la derecha, una obra que hace entre 1640 y 1650, va a pasar a engrosar las colecciones de las casas consistoriales. También vamos a ver cómo la reunificación, por ejemplo, en 1837 de los hospitales sevillanos, que se pone en manos del Ayuntamiento, hace que obras procedentes de instituciones hospitalarias vayan a concentrarse en un primer momento en el Hospital de la Sangre y luego van a quedar vinculadas a la recién creada Junta Municipal de Beneficencia y van a pasar, por ejemplo, obras procedentes de los hospitales de San Hermenegildo, también conocido como del Cardenal, del Amor de Dios, van a pasar luego al Asilo de la Mendicidad, y una de las obras que llega, por ejemplo, esta pintura del primer tercio del 17 de Juan Gui Romano. Otras obras proceden, en este caso, por ejemplo, Carlos II, de San Telmo, precisamente donada ya por los herederos de los Montpensier en una fecha ya mucho más reciente. Igual que en el siglo XX van a sumarse a las colecciones, por ejemplo, esta pintura de Fray Pedro de Oña, que se pinta para el convento de la Merced Calzada y que va a ser adquirido en los años 50 a las monjas mercenarias del convento sevillano de la Asunción, donde llegaría procedente, en este caso, de la Casa Grande de la Merced, o esa
esa pintura de la imposición de la casulla a San Ildefonso de Velázquez, que se pinta entre enero y agosto de 1623, una pintura que ya aparece citada en el siglo XVIII en el claustro sevillano del convento de San Antonio. Ya se cita el mal estado de conservación porque se encuentra en el atrio y que va a ser donada en este caso al ayuntamiento, bueno, a la ciudad, en 1969 por el cardenal Bueno Monreal. Otro aspecto interesante va a ser la labor de algunos personajes que están vinculados también con Gestoso. Uno de ellos va a ser Bonsor, Jorge Bonsor, que se va a establecer en 1881 en Carmona, luego posteriormente va a establecerse en el Castillo de la Luna, en Mairena del Alcor, y va a ser interesante porque, y es un personaje que ha estudiado Jorge Mayer, con algunos trabajos sumamente interesantes, va a establecerse con una tertulia nada más llegar, donde aparece, por ejemplo, el vicario de la iglesia de Santa María de Carmona, Sebastián Gómez Muñiz, Manuel Delgado, el arquitecto encargado de la restauración que se está haciendo en ese momento de Santa María, y también con algunos aficionados al coleccionismo de antigüedades que hay en esta ciudad. En este sentido, va a ser muy interesante la labor como coleccionista. Les muestro, por ejemplo, algunas imágenes también de principios del siglo del interior de ese castillo. Sobre todo porque a partir de 1899 Bonsor va a comprar un cuadro de la Natividad de Morales y empieza a establecer también una relación con, podemos decir casi comercial también, con Huntington, ¿no? Un Huntington que no olvidemos que en 1903 empieza también en algún titular de algún periódico, después de la compra de la biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros, a tener algunas críticas negativas. En 1903, cito textualmente, se dice: «Y pensar que el día menos pensado vendrá Huntington o cualquier otro yanqui millonario y cargará con todas estas riquezas. A ver, ¿dónde hay un patriota con posibles para que no se nos quite el amargor de boca y tamañas preciosidades se queden en casa? Porque los yanquis andan muy listos y hace poco tuvimos otro Santiago de Cuba en materia de bibliografía y es peor es menearlo». Bien, la correspondencia que dio a conocer Jorge Mayer habla y nos sirve para comprender muchas de esas relaciones que tienen, y en el que yo no me voy a detener, salvo en un punto muy concreto, sobre, en este caso, las relaciones comerciales a partir de ese cuadro de Morales, que al final acaba en la colección de Huntington, que se menciona incluso que puede llegar a ser un escándalo. Pero sí que en 1906 aparece ya citado los Valdés Leal que hay en el convento de Santa Clara de Carmona, que van a ser bastante interesantes, porque ya en 1908 había mandado el propio Bonsor un arca con 84 azulejos hispano-moriscos, se citan, del convento de Santa Clara de Carmona, con destino al coleccionista norteamericano. No olvidemos que durante todo el último tercio del siglo XIX, por ejemplo, muchas de las mansiones inglesas en Londres se van a decorar con paneles de azulejos de las compañías Mao y Minton, que están, en este caso, recreando muchos de los paneles inspirados en el alambre para el que trabajan algunos de los más prestigiosos arquitectos británicos. En 1910, el 29 de julio, se cita una carta donde dice que ha comprado dos grandes pinturas, ahora volveremos a esa imagen, dos grandes pinturas que miden 4×15 por 1,55 de Valdés Leal, que están fechadas en 1653, y habla precisamente en esa carta de la revalorización de Valdés, incluso citando que en algunos aspectos mucho más moderno que Murillo. Dice que mejor. Y de hecho menciona también que en el Museo de Sevilla se ha dedicado una nueva sala a Valdés Leal, inaugurada entre 1904 y 1905. Les muestro aquí la pintura. Una pintura que tenía un marco ojival. Le muestro y le agradezco al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el trabajo que hizo en la restauración de estos lienzos y la reconstrucción de los mismos. Cita que esas dos importantes pinturas las adquirí a la superiora del convento de Santa Clara de Carmona, y es algo que se ha ido repitiendo en estas sesiones, con el permiso del Arzobispado de Sevilla. Se encontraban en muy mal estado de conservación y con seguridad destinados a su completa destrucción en unos pocos años.
Y él dice incluso, sin duda significa una resurrección que yo las haya sacado de allí. Esa labor de descubrimiento que va a ser una labor bastante importante. Y con eso entraríamos además en otra faceta importante, que es también la de la fotografía. En algunas cartas menciona, por ejemplo, que el fotógrafo del Museo del Prado va a tomar una buena fotografía del cuadro para un libro de Valdés Leal que será publicado. De hecho, en algunas de las correspondencias que hay entre el Gestoso y Bonsor, en 1915, por ejemplo, se dice que gracias a la Hispanic voy a dar a la imprenta, dice Gestoso, un libro sobre Valdés Leal. Y por dos razones le doy la noticia, se la da a Bonsor. Dice, primero porque se alegrará y segundo porque, sabiéndolo con tiempo, procure facilitarme la fotografía de los dos cuadros del maestro últimamente adquiridos. Unos lienzos que compra en 1910 que estaban en muy mal estado y que él va a cortar, en este caso, para adaptarlos a ese formato cuadrado. Menciona además en esa carta, dice, ¿no sería a propósito pinzón para fotografiarlos con placas ortocromáticas, es decir, unas placas de una gran calidad? Y menciona luego que esas fotografías van a ser grabadas en Barcelona por Thomas, por la editorial Thomas. En otra carta, bueno, a propósito de eso, el propio Gestoso va a escribir a Bonsor en 1914, hablando también de la fotografía, y dice, hace pocos días estuvo en la ciudad y me visitó el famoso Harry de Londres. Espontáneamente me habló de la tabla que adquirió, firmada por Diego y Juan Sánchez, representando el Señor caído en la cruz. Y menciona, por ser más breve, que le había pedido una fotografía, que él se la había dado, y habla de la calidad que encuentra en la tabla y menciona qué pena que no tenga color, ¿no? Y luego también menciona qué pena que tales obras salgan de España. En otra carta, preparando por sí la publicación que ya hemos dicho que patrocina Huntington, de Valdés Leal, Gestoso se muestra un poco preocupado con Bonsor porque, por la disposición que le ha dado a las obras. Como ven, hay añadidos importantes en los ángulos para adaptarlo a ese formato cuadrado de casi 4 metros por 4, le pregunta en esa carta, apenas un mes más tarde de la anterior, ¿cómo ha dado usted forma cuadrada a los lienzos que formaban ojiva? Supongo que habrá usted tenido que aumentarlos en esta forma, desaprovechando la parte superior que yo he rayado en el croquis. Tengo detenida la impresión hasta que usted me conteste. Y precisamente un año más tarde, bueno, ahí les muestro también Bonsor posando con el lienzo que decoró su casa. Enrique Romero Barros, que está en Córdoba, está en contacto, además un defensor del patrimonio, le manda una carta también a Bonsor diciendo que ha hablado con el ayuntamiento, que va a hacer una exposición en Córdoba y que por favor que le envíe 2 otros lienzos de Santa Clara de los que ha comprado para que figuren en esa exposición. Por lo tanto, estamos hablando de un momento muy importante y muy singular del mismo. Esos cuadros que van a estar adaptados van a pasar posteriormente en la exposición iberoamericana de 1929 al pabellón de las Bellas Artes, a la sección de arte antiguo, donde le muestro algunas fotografías, donde van a ser expuestos. Y precisamente después de esa exposición, el 3 de abril, van a ser comprados por Huntington. Bonsor los compra por 5.000 pesetas. Huntington, después de esa revalorización, lo va a comprar por 100.000 pesetas y va a donarlo a la ciudad de Sevilla. Una donación que un año más tarde se va a trasladar al Museo de Bellas Artes, donde van a estar hasta la segunda mitad del siglo XX, donde se van a hacer una exposición en el Alcázar. En el Alcázar van a permanecer en la antesala del Mariscal, y posteriormente, con la exposición que se hace en el Museo de Bellas Artes en el año 90-91, regresan al museo, se restauran en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en torno al año 95 y actualmente están expuestos precisamente en la sala capitular alta, que había sido la sede de ese museo que había creado con piezas arqueológicas, con piezas de la propia colección José Gestoso. Prácticamente estamos casi cerrando un ciclo del lugar donde se había creado el museo. Posteriormente va a ocupar estos 2 lienzos que están ya en ese formato cuadrangular y donde una figuras de ángeles con niños están en la colección, en este caso Mar de Palma de Mallorca. Muchísimas gracias.
hecho es un ruego. Es decir, ¿será posible tener alguna vez una biografía de José Gestoso? ¿Hay documentos para poder hacer eso? Porque, claro, es un personaje trascendental para toda la cultura sevillana y sorprende que a estas alturas, que hemos hecho biografías de otros de menor talla, pues Gestoso esté todavía como historiador, en fin, es que es un personaje estupendo. Hay muchísima documentación sobre él, un personaje además que es tan polifacético, ¿no? Alguna de las facetas la ha estudiado también la profesora Sofía, y es un personaje del que hay mucha documentación. Entre la documentación que hay son una colección de documentos que va a acceder a la Biblioteca Colombina y que son muy estimables para investigar, donde no solamente recoge documentos de archivos sevillanos, sino que además de documentos coetáneos a él, ¿no? Es decir, de fotografías, de firmas, por ejemplo, de artistas. Bueno, eso le facilita, por ejemplo, una de Luis de Morales, ¿no? Para esa colección que tiene. Y aparte, bueno, sería una labor realmente muy interesante y sobre todo un personaje clave que está relacionado con todos la intelectualidad, ¿no? Con el propio Huntington también, al que le manda también azulejos, ¿no? Y esculturas. Hay universidades, hay gente que hace tesis, pero ¿qué hacen, no? Digo yo. Habrá que estudiarlo. Sí, claro, es que... Sí. Es una asignatura pendiente. Nuestra encargamos tesis, es una asignatura de cosas pendiente. absurdas. Este es el problema. ¿Cómo? No, hombre, coño, lo haga de Sevilla. Esta es compartida, esta intervención. Estábamos especulando qué recibió Huntington para dar a la ciudad de Sevilla esa donación que le supuso 30.000 pesetas de la época. Decíamos, la escultura del Cid de la entrada a la exposición iberoamericana. No, porque fue un regalo. Lo que se pagó el pedestal y lo pagó la Casa Real. Lo organizó Vega Inclán, lo hizo Benlliure, etcétera, etcétera. No, entonces no nos sale la respuesta. ¿La tienes? No la tenemos. No. Y no. Huntington consiguió en Sevilla permiso de la Comisión de Monumentos para excavar en Itálica y llevarse a la Hispanic Society una gran colección de objetos sacados de Itálica. ¿Eso es antes? Pues a lo mejor es en agradecimiento, no lo sé. Pero su relación con Sevilla es esa, yo creo, ¿no? Sí. De manera oficial, no sé, de manera particular puede tener otras.